Bien, en principio quiero agradecer al comité organizador de la reunión internacional de investigación en productos naturales por esta invitación y el espacio para poder presentar el tema que a continuación voy a explicar, que se ha titulado Productos naturales en biotecnología y agricultura sustentable. Bien, Em, ya hay muchos reportes en la literatura de la importancia de los productos naturales en la industria como tal, la industria farmacéutica, alimentos, en agricultura y la industria cosmética. Mucho se ha reportado también ya de cuáles son las fuentes de donde se pueden obtener estos productos naturales con gran impacto en la industria. Por ejemplo, muchos fármacos como la penicilina se han producido a partir de microorganismos. Otros compuestos también de importancia en la industria farmacéutica como el Taxol, que se han obtenido a partir de plantas. Entonces, eh, conocer pues las estructuras químicas que son tan relevantes y que tienen estructuras muy complejas, pues ha dado lugar a una serie de investigaciones en estos temas de los productos naturales. Se han reportado también ya estadísticas, por ejemplo, en el área farmacéutica, de el uso de estas moléculas pequeñas como fármacos o la aprobación como fármacos. En esta gráfica de pastel lo que podemos ver es que los productos naturales, ya sea de la fuente de la que provengan, se puedan usar de forma directa, pasando todas las regulaciones y que sean aprobados como fármacos, o también se ha visto que los productos naturales son fuente de inspiración para dar lugar a nuevos fármacos, ya sea con síntesis total o mediante mecanismos de semisíntesis, como se ven en estas gráficas, en la gráfica de pastel. Lo que se señala aquí con los colores verdes, pues es lo que corresponde a estructuras que son semisintéticas o bien sintéticas. En otras áreas, como ya mencionaba, de gran impacto de los productos naturales en la industria, también en la parte de agricultura, hay mucha relevancia de su uso. Hay en la literatura pues ya muchos reportes del uso de sustancias derivadas de microorganismos, por ejemplo, la avermectina, ¿sí? Que se ha aislado de Streptomyces avermentilis. Es un producto natural que se ha usado como insecticida y cuyo mecanismo de acción es paralizar el sistema nervioso central de los insectos y por ende o como consecuencia ocasionar la muerte. Y bueno, así hay otras estructuras también que se han usado como fungicidas, como herbicidas, que se han producido a partir de microorganismos o procesos biotecnológicos. Bien, en ese sentido, en estas dos áreas que estoy haciendo énfasis, ya sea en el área farmacéutica o en la agricultura, voy a empezar a explicar dos proyectos de investigación en los que he colaborado en los últimos años. Uno de ellos es este, que tiene que ver con el aislamiento de compuestos bioactivos a partir de plantas mexicanas. En esta investigación que fue liderada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, particularmente por la doctora Verónica Rivas, en esta investigación se estudió una planta del noreste de México que es denominada científicamente Jatropha dioica. El nombre común de la planta es sangre de dragón. Y bueno, la planta tiene como diferentes usos etnofarmacológicos y se empezó a estudiar la raíz porque había ya también literatura referente a que los aztecas, por ejemplo, la utilizaban para enfermedades en la boca como gingivitis. De la raíz de la Jatropha dioica se aislaron estos cuatro compuestos que son diterpenoides y además de aislarlos y purificarlos se hizo una caracterización.
Cabe mencionar que el compuesto número uno es la reulosatriona y ese producto natural ya había sido reportado en el 1980 por el doctor Domínguez. El compuesto número 2 que se reportó en este trabajo como un compuesto nuevo es un epímero de la reulosatriona, un epímero del carbono número 6. Y las estructuras 3 y 4 corresponden a otro esqueleto de diterpeno o de diterpenoide que se llama ciclojatrofano. En este caso, las estructuras 3 y 4 corresponden a la jatrofatriona y la estructura número 4 a la citlalitriona. Entonces, a pesar de que ya estaba documentada la estructura de la reulosatriona, todavía había como áreas de oportunidad en el reporte de la configuración absoluta del compuesto y pues se tomó como antecedente esto. En el trabajo se hizo una caracterización espectroscópica de los compuestos y bueno, para realmente identificar el epímero, se hicieron experimentos de resonancia magnética nuclear de 1 y 2 dimensiones. Aquí vemos un espectro de hidrógeno. Estas evaluaciones se hicieron en diferentes solventes, como podemos ver aquí en diclorometano y en metanol. Y bueno, sí se observaba diferencias en el patrón de las señales del compuesto número uno, que es la reulosatriona ya reportado, y el epímero como tal. Sobre todo se veía un desplazamiento de las señales de los protones del carbono 7 y del carbono 6, que es donde se identificó que existe la diferencia en la estereoquímica de las dos moléculas, es decir, tienen el mismo esqueleto y misma conectividad, a diferencia de esa diferencia estereoquímica. Y también como parte de la caracterización espectroscópica de las 4 moléculas, se hicieron experimentos de correlación espacial, específicamente las correlaciones NOE. En estas figuras se puede ver cómo se veía la correlación de los protones, por ejemplo, del protón número 6 y de los protones del carbono 18 en la molécula reulosatriona, y esa interacción pues no se observaba como tal en la estructura que correspondía al epímero, en donde se veía básicamente la relación entre el protón 6 y 7. En la figura de abajo lo que se puede ver es la correlación 9 de las estructuras 3 y 4, y bueno, aquí la diferencia entre ambos compuestos correspondía a un grupo funcional. En el caso de la jatrofatriona correspondía a una olefina en el anillo de 5 miembros, en el anillo A, y una diferencia de grupo funcional que se puede ver aquí con la presencia del epóxido. Entonces, además de esta caracterización que se hizo por resonancia magnética nuclear, se pudo calcular en este estudio la correlación de todas esas señales mediante el cálculo de las constantes de acoplamiento, que era algo que no estaba reportado previamente para la reulosatriona. También se pudo determinar, bueno, con estos experimentos NOE, la configuración relativa de las moléculas, pero se llegó también a concluir la configuración absoluta. Eso se hizo mediante los experimentos de resonancia, perdón, de rayos X, de difracción de rayos X, mediante el cálculo de los parámetros de FLAC, y a la par se hizo también la determinación de la configuración absoluta con los experimentos de dicroísmo circular bivariacional, en donde se calculan las señales de los espectros de infrarrojo que se obtenían mediante química computacional y los experimentales. Entonces, con estos datos de la difracción de rayos X y de los experimentos de dicroísmo circular vibracional, se pudo comprobar la configuración absoluta, la cual correspondía a la configuración relativa ya documentada y expresada en los experimentos de resonancia magnética nuclear.
Fue muy interesante también poder evaluar la actividad biológica de las 4 moléculas. En un antecedente o en un estudio previo de la actividad biológica del compuesto 1, que es la relosatriona, se había determinado que el compuesto tenía una actividad antiherpética moderada comparada con el gold estándar, que es el aciclovir, es el compuesto que es utilizado frecuentemente para los tratamientos de infecciones causadas por el virus del herpes simplex tipo 1 y tipo 2. Entonces, el compuesto 1 ya se había visto que tenía esa actividad biológica moderada contra el virus causante de esta enfermedad, y también se había determinado que el compuesto no tenía una actividad citotóxica media relevante, por lo cual podría proponerse como un compuesto de uso seguro. Cuando se hizo el análisis del resto de las moléculas, particularmente del compuesto 2, que es el compuesto nuevo reportado en este trabajo y que era un epímero de la relosatriona, se vio que este compuesto sí tenía una actividad citotóxica mayor comparado con la relosatriona. Y bueno, la actividad biológica era muy similar para el virus tipo 1 y el virus tipo 2. Sin embargo, a pesar de que pudiera tener como mayor actividad, pues sí estaba observándose que la actividad citotóxica media pues también era a considerar. Entonces, estas diferencias tanto en la actividad citotóxica como en la actividad biológica o antiviral pueden deberse particularmente a la diferencia estereoquímica que ya había mencionado. Hay muchos estudios todavía para poder comprobar o que tendrían que hacerse para poder comprobar realmente que esa diferencia estructural esté influyendo de manera importante en la actividad biológica. Y bueno, hablando de los compuestos 3 y 4, se veía que el compuesto número 3 pues no era citotóxico, que era el compuesto que tiene la olefina aquí en el anillo A, ¿sí? Comparado con el compuesto que tiene el grupo epóxido. Entonces, diferencias además en la actividad antiviral también se observaron. Entonces, aquí lo que se puede concluir también es que, bueno, la diferencia en el grupo funcional también influye de manera importante en la actividad biológica de los compuestos. Entonces, como ya se tiene en este trabajo un antecedente de que la actividad biológica es moderada en ese tipo de estructuras, pues es muy importante determinar o tener estudios a futuro para poder ver si modificaciones químicas en los esqueletos de esas moléculas mejorarían la actividad biológica. Entonces, esta investigación dio lugar a investigaciones posteriores en donde realmente se está realizando esto, modificaciones químicas a esos compuestos para ver cómo influyen esos cambios estructurales en la actividad biológica. También se ha estado realizando la investigación, o hay una nueva línea de investigación derivado de esto, que es ver cómo los organismos vivos también pueden hacer modificaciones biológicas en la estructura de los compuestos para determinar cómo influye también eso en los cambios estructurales y en la actividad biológica. Entonces, algo también a resaltar de que se observó de esta investigación es que los compuestos que ya mencioné se aislaron de la raíz de la planta. Entonces, hay un interés muy particular también de poder generar esas estructuras tan complejas con actividades biológicas tan interesantes, pero a partir de una producción sustentable, es decir, que no tener que remover la planta completamente del suelo o no tener que eliminar el recurso totalmente, sino hacerlo a partir de procesos biotecnológicos como el cultivo de plantas en el laboratorio para evitar que tenga que pues erradicar el recurso completamente, en este caso el recurso natural, en este caso la jatrofa dioica. Entonces, bueno, esas son las líneas de investigación que están
en curso y que, bueno, fueron originadas a partir del trabajo de investigación que ya comenté. Bien, otro proyecto de investigación que quiero mencionar que tiene que ver también con el título de la charla es cómo los productos naturales o el impacto que tiene estas moléculas pequeñas en otras áreas como la biotecnología y la agricultura. En este caso, esta línea de investigación está enfocada en una producción sustentable del café. Y bueno, pues como la investigación está corriendo o está siendo liderada por el Tecnológico de Monterrey, es producción de café en México. Para resaltar algunos datos del café, pues hay diferentes especies y variedades de plantas que se cultivan de forma global. Las más producidas son el café arábica y el café de canéfora. Y bueno, hay también muchos reportes que ya han indicado que el café como tal o la planta de café produce ciertos tipos de metabolitos secundarios como terpenos, ácidos fenólicos, alcaloides que ya se le han adjudicado actividades biológicas como antioxidantes, antiinflamatorias, etcétera. México es un país importante en la producción del café, estamos en el número 9 y bueno, los estados donde más se concentra la producción son Chiapas, Veracruz y Oaxaca. A pesar de que somos de los principales productores de café, hay problemas que atañen el cultivo de café en México. Uno de esos problemas pues son las plagas. Particularmente la roya del café es un fitopatógeno que afecta con gran severidad a los cultivos de café. Y este problema se ha ido incrementando con el tiempo por las cuestiones del cambio climático, el calentamiento global, y esto ha sido como ha generado un impacto económico y social muy importante en los cultivos en México, en Chiapas, sobre todo en los caficultores. Hay variedades de plantas que están cultivándose en estos estados que ya mencioné en México que se están perdiendo, puesto que son variedades de plantas muy susceptibles a la enfermedad de la roya. Actualmente no existe una cura y bueno, esta enfermedad no solo se presenta en México, sino en cualquier lugar del mundo donde haya producción de café. Es un patógeno que está afectando. Particularmente afecta mucho más a los esquemas de cultivo orgánico, es decir, donde no se usan pesticidas o compuestos químicos para controlar la enfermedad como fungicidas. Y bueno, esto se ha ido incrementando, como ya decía, se ha visto pérdidas desde el 2013, casi entre el 70 y el 90% de la pérdida de la producción de café. Acá vemos algunas fotografías donde ese fitopatógeno afecta directamente las hojas de la planta y bueno, la planta se concentra tanto en la infección que deja de producir el grano y la infección puede causar la defoliación de la planta o la pérdida de las hojas en la planta. Entonces, hay mucho por estudiar de esta enfermedad, pero lo que sí hemos visto es que el cambio climático está afectando considerablemente. De ahí que se hizo una investigación que se documentó en un artículo de revisión para estudiar cuál es el efecto del cambio climático en el desarrollo de la enfermedad de la roya del café en México. ¿Qué se puede recomendar en cuanto a manejo del suelo o nutrición de la planta para evitar que las variedades que son susceptibles se puedan seguir cultivando? Porque son variedades de una calidad de café alta, pero pues los caficultores están optando por sustituirlas por variedades que están modificadas genéticamente para evitar que pierdan la cosecha como tal. En esta investigación, pues exploramos varias áreas, la parte ambiental, cómo influye la humedad, la precipitación, la temperatura en la relación que tiene la planta con el hongo, ¿sí? En el cuanto al fitopatógeno, pues se documentó cuál es la virulencia, cuál es el ciclo de vida, cuántas ecotipos o variedades del hongo existen. Y en cuanto a la planta, pues se ha visto también que hay cierta resistencia de algunas plantas a esos ecotipos o que hay una respuesta inmunológica también de la planta. Entonces,
toda esta información es muy importante divulgarla porque los productores de café pues están muy interesados en seguir en esas certificaciones orgánicas. Entonces, sí es muy importante hablar de estos temas, sobre todo también por el impacto socioeconómico que tiene. Y bueno, en el estudio se observó que en los últimos años sí se ha visto, al menos en estos 3 estados que concentran la producción de café en México, que las temperaturas han ido en incremento. ¿Cuál es la relación de la temperatura? Pues normalmente estos cultivos de café deberían estar entre 20 y 25 grados y bueno, entre más aumenta la temperatura, eso es más propicio para el crecimiento del hongo. También entre más humedad haya, pues eso también va a concentrar una mayor generación de las esporas del hongo. Entonces sí se ha visto que hay mayor índice de precipitación en los últimos años, como se puede ver también en la gráfica de abajo y en los mapas que concentran tanto los dos parámetros, precipitación y temperatura, en el 2013 comparado con los últimos años, que este reporte fue del 2019, en los meses donde hay mayor producción de café en el país, en México. Y bueno, derivada de esta investigación, pues surgió este proyecto que es Rescate de Variedades Nativas, una estrategia para el manejo de la roya de café en comunidades con prácticas de cultivo sostenible. Este proyecto participó en una convocatoria Cemex-Tech y bueno, fue galardonado como ganador en la categoría Transformando Comunidades por el impacto socioeconómico que ya mencionaba del mismo. También participó en un fondo, en un concurso de un fondo interno para la secuenciación de plantas de café que fueron seleccionadas en campo y también pues se le fue otorgado el fondo. En este proyecto se plantea hacer un análisis transcriptómico y metabolómico de variedades de plantas de café que son susceptibles y tolerantes a la enfermedad para poder entender cuál es la relación del hongo también o de los ecotipos del hongo que circulan en esa región, particularmente en Chiapas, con las variedades de plantas de café que se cultivan. El proyecto consta de diferentes fases. En la primera fase, pues es seleccionar las plantas. Las plantas fueron seleccionadas de acuerdo a la participación de biólogos que estuvieron trabajando en campo y de los caficultores orgánicos que trabajan en las parcelas. Y bueno, además de hacer la selección, las plantas se acondicionaron a un sistema controlado, es decir, en un invernadero. Y bueno, se han estado estudiando a nivel microscópico la infección de estas plantas que se ha hecho de manera controlada. En una segunda fase se ha estado haciendo el análisis transcriptómico. Esta es en la fase en la que va el proyecto ahora. Ahora mismo se están secuenciando las variedades de plantas de café seleccionadas y posterior a ello se hará un análisis bioinformático para ver diferencias importantes en la expresión de los genes cuando la planta está infectada o cuando la planta no está infectada. Al mismo tiempo, pues se está haciendo un análisis metabolómico para ver la relación de la expresión de los genes con los metabolitos. Y bueno, las plantas que se seleccionaron de acuerdo a sus criterios que ya mencioné es una variedad susceptible, que es un café, bueno, la variedad árabe, y una variedad peñasco que se ha considerado como una variedad tolerante. No quiere decir que sea resistente, sino que se infecta, pero tiene algún sistema de control que evita que ocurra la defoliación total de la planta y que pueda seguir la producción del café. Y bueno, acá abajo está un esquema de cómo las plantas se adaptaron al invernadero y un esquema del diseño del experimento en cuáles fueron los tiempos de infección controlada que se han estado estudiando, tanto para el análisis transcriptómico como para el análisis metabolómico. Y bueno, aquí hay unas fotografías del trabajo de campo cuando se seleccionaron las plantas, de la adaptación de las plantas al invernadero y de los procesos de infección que se han estado estudiando. Como ya mencioné, estamos en la fase número 2, estamos en
en la generación de los resultados para posteriormente hacer los análisis y poder reportar esta información. Y bueno, particularmente este proyecto, pues agradecemos la colaboración que se tiene con Triunfo Verde, que es una organización de pequeños productores de café en Chiapas, también al grupo Sustainable and Applied Biotechnology del Tecnológico de Monterrey, que es responsable de las actividades del proyecto. Y bueno, menciono nuevamente los agradecimientos al comité científico y organizador de esta reunión internacional de investigación en productos naturales y a la MIPRONAT por la invitación y el espacio para poder compartir estas investigaciones. Y pues muchas gracias por su atención.